Muy buenos días a todos, bienvenidos a este webcast Controla el riesgo de un proyecto con el ciclo PHBA. Hoy nos estará acompañando José Luis Barrios, quien es consultor de las herramientas de Aranda Software. Tiene un alto conocimiento en todo lo que es gestión de proyectos. Él nos va a estar acompañando. José Luis, bienvenido a este espacio. Eh, Tal como sabemos, pues la idea es que va José Luis a acompañarnos, va a hacer su presentación y al final vamos a hacer todas las preguntas. La idea es que las personas que tengan un micrófono, pues sencillamente los que quieran, puedan hacerle la pregunta, me escriben por el chat y sencillamente le hacemos las preguntas a José Luis en directo o sencillamente escriben la pregunta en el chat y yo se la leo a José Luis. José Luis, te dejo con la audiencia, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Carlos, buenos días. Muchas Hola, hola. Hola, buenos días a todos. Como lo mencionaba Carlos, yo voy a dar una charla acerca del riesgo en un proyecto a través del ciclo PHBA. Para mí es un gusto contar con este tipo de herramientas y ante todo le quiero dar las gracias a Carlos por haberme invitado a utilizar esta herramienta y espero que para todos los asistentes sea de gran uso el manejo de este tipo de herramientas, no solo en los proyectos de telecomunicaciones, sino proyectos en la vida diaria. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con lo que es un ciclo PHBA. En este momento tengo la agenda propuesta de 6 puntos. La idea es comenzar primero con una biografía de quién es la persona que realizó o que se inventó este ciclo PHBA. Importante mencionar que no solo se inventó este ciclo, sino que tiene otra serie de características importantes que aplican en todos los entornos a nivel de calidad. Como segundo punto tenemos una introducción a lo que es el ciclo PHBA, en donde quiero detenerme un poco para hacer una breve descripción y que vean las ventajas de utilizarlo no solo en proyectos de telecomunicaciones, sino en la vida diaria. Como tercer paso tenemos el detalle de cada uno de los ítems o hitos que se tienen dentro de un proyecto y que van a ser cada una de las siglas que tiene el PHBA por dentro. Como cuarta parte vamos a empezar a ver un feedback de si estamos efectivamente aplicando o no bien el PHBA y si efectivamente nos está sirviendo y cuál o cómo podemos medir su efectividad. Como quinto punto tenemos unos elementos claves en donde vamos a poder entrar a ver si efectivamente lo que estamos haciendo está bien y cómo podemos entrar a mejorarlo. Y por último tenemos unos beneficios esperados en donde la idea es que después de haber implementado este ciclo PHBA se cuente con unos beneficios y se puedan mostrar ante una organización cuál fue la mejora en la implementación de este ciclo. Teniendo en cuenta lo anterior vamos a seguir con nuestra presentación. En cuanto a biografía tenemos, el ciclo PHBA también es llamado el ciclo Deming, gracias a William Edward Deming, quien fue el padre o el creador de este ciclo. Esta persona que realmente hace poco murió, fue un estadístico importante de los Estados Unidos, creador de no solamente el ciclo PHBA, sino documentos importantes en la gestión de proyectos como la calidad, el concepto de calidad total, las píldoras de la gerencia, cómo ser un buen gerente. Esta persona tiene un alto conocimiento, o tenía un alto conocimiento en proyectos y a nivel de calidad, y digamos que él fue el padre o el precursor de todo este cuento de la calidad y de los riesgos dentro de un proyecto. Es importante mencionar que esta es una herramienta clave para minimizar los riesgos dentro de un proyecto. Esto evidentemente van a haber riesgos, no solamente, es decir, los riesgos siempre van a existir, no solamente en un proyecto de telecomunicaciones, sino en cualquier momento de la vida, en cualquier proyecto, siempre vamos a estar con algún riesgo. Generalmente los riesgos son 3. Tiempo, porque se puede ir mucho más del tiempo presupuestado. Alcance, en donde generalmente el cliente
espera o tiene una expectativa mucho mayor a la que se contactó inicialmente, y costos. Muchas veces el cliente quiere, con la poca plata que invirtió en el proyecto o con el presupuesto inicial, querer abarcar muchos más ítems, y estos son claves diferenciales al momento de hablar de un ciclo PHBA. Como introducción, les comentaba, creada por Deming hace más de 60 años, en donde este ciclo se basa en 4 puntos específicos. Por sus siglas estamos hablando de la planeación, de hacer, de verificar y de actuar. En esos cuatro pilares es el que se basa el ciclo PHBA, donde todos nuestros clientes, o a la manera de incluirlo dentro de cualquier proceso, vamos a notar una eficiencia al momento de verificar los resultados. Es decir, no necesariamente este ciclo tiene que ser comenzar desde un principio de un proyecto, desde un kickoff, desde un arranque del proyecto, sino se puede introducir en cualquiera de las etapas, ya sea una etapa de ejecución, una etapa de planeación, una etapa de configuración, de instalación, o incluso en el día a día de nosotros. Sí, más adelante hablaríamos de una serie de ejemplos en donde me gustaría mostrarles cuáles son las aplicaciones del ciclo PHBA. Importante también mencionar que los objetivos de este ciclo PHBA es dar una gestión a la calidad, de tal manera que se apliquen los objetivos que se están requiriendo desde el principio de la necesidad. Es decir, cuando ustedes vean que un proyecto se les está saliendo de las manos, cuando ustedes vean que realmente el cliente está, no sé, está presionando por algún tipo de entregable, por algún tipo de requerimiento que dentro de un principio no quedó claro, o dentro de alguna de las fases van desfasados en su proyecto, es importante la incursión de este ciclo PHBA para que vean la diferencia entre tenerlo y no tenerlo. Estos son 4 pasos muy sencillos, muy fundamentales, y la idea es que los puedan utilizar. Como les comentaba, pues esto no solamente aplica para proyectos a nivel profesional. El claro ejemplo de esto, y el que siempre utilizo, es cuando uno se quiere ir de vacaciones. Lo primero que tiene que empezar a hacer es la planeación, hacia dónde quiere ir, qué quiere hacer. Lo segundo, pues, es la ejecución, es comprar los tiquetes, reservar el hotel, arrancar con su proceso de vacaciones. La tercera, pues, va a ser la ejecución, es decir, la ida, el viaje, lo que tú tienes planeado para tu futuro o para tus próximas vacaciones. Y al final lo que vas a hacer es una verificación si efectivamente cumpliste con tus expectativas, si realmente lo que querías era eso. Si te faltó algo por mejorar, tú lo vas a mejorar en tus próximas vacaciones o en tu próximo proyecto o en la próxima vez que utilices un PHBA. Fundamental esto para cuando tú veas, como lo mencionaba anteriormente, que la incursión de este ciclo PHBA es cuando el riesgo está muy latente y cuando se está dando cuenta que se está perdiendo el control del proyecto o de la actividad que tú estás mencionando. Sin entrar en más preámbulos, veamos cuáles son los pasos fundamentales en el ciclo PHBA. Como se mencionó anteriormente, la P es de planeación, donde se deben establecer unos objetivos y procesos claros necesarios para la consecución de los resultados de los requisitos de las políticas de la organización. Es decir, aquí tú vas a evidenciar cuáles son tus necesidades y hacia dónde te quieres ver en un futuro no muy lejano. Una de las claves también es el tiempo en el que tú estás planeando. Si tú vas a planear un proyecto a 2 o 3 años, la ejecución se puede dar en ese tiempo, pero la verificación, que lo vamos a ver más adelante, tiene que ser muy constante y muy minuciosa para que no se vaya a salir de las manos el proyecto y para que el riesgo vaya a ser, no, pues va a estar latente, pero que no vaya a subir a un índice muy alto donde se puedan salir de control las actividades programadas dentro del proyecto. Entonces, como lo mencionaba anteriormente, la planeación es donde vamos a arrancar, es el punto de inicio de nuestro ciclo PHBA. Aquí es importante que nos tomemos nuestro tiempo y aparte de eso podemos hablar, y es importante mencionarlo, que se mencionaba dentro del PMBOK, del PMI, y es
involucrar a todos los stakeholders o a todas las personas involucradas dentro del proyecto para que tengamos claros cuáles van a ser los alcances del proyecto y que tengamos claro qué es lo que queremos planear para poder tener un resultado claro y objetivo. Es decir, independiente de que lo que estemos vendiendo, metiéndole este ciclo PHBA, sea un producto, sea un servicio, sea algo a nivel personal, es fundamental tener claro cuál es la proyección que queremos hacer, hacia dónde queremos llegar, cuáles son las expectativas que estamos esperando con la implementación de este ciclo y para poder medirlo. Recuerden que lo que no se mide, pues no se sabe cómo está y no se puede controlar. Para seguir con el segundo paso, hablamos del do o de hacer, la ejecución. En este paso es fundamental y está muy enfocado hacia el tema de los procesos en la gestión de calidad. Si ustedes ven y conocen algo de calidad, el diagrama o el gráfico que quise poner dentro de este slide está muy relacionado a una caracterización de procesos, donde tenemos unas entradas, unas salidas y el ciclo PHBA que va a ser nuestro motor de actividades para poder sacar a feliz término lo que estamos requiriendo. Digamos que este es el paso más complicado desde mi punto de vista y es porque es necesario hacer todo lo que ustedes planearon en el paso anterior. Entonces ahí vamos a listar no solamente lo que queremos hacer, sino cómo lo vamos a hacer, con una serie de recursos, con una serie de requerimientos iniciales. Fundamental que nosotros dejemos claro a nuestros líderes, a nuestros superiores, qué es lo que necesitamos para poder realizar esta actividad. Si necesitamos, no sé, a nivel de recursos humanos, 3 personas, 4 personas, teniendo en cuenta claro horarios de trabajo, días festivos, cargas laborales. Para esto nos puede funcionar perfectamente el tema del proyecto para hacer una proyección de cargas laborales, de rutas críticas. Todo esto es fundamental a la hora de hablar de un proyecto. El tema, lo que veíamos anteriormente en la planeación, pues básicamente van a ser nuestras entradas, donde nosotros queremos o tenemos una infraestructura o tenemos todo el material disponible para arrancar, hacer nosotros nuestro plan de ciclo de vida del proyecto o el manejo del riesgo. Si nosotros no tenemos claros cuáles son las entradas o si dejamos muy en el aire el tema de la planeación, pues muy seguramente en este paso o en el siguiente vamos a evidenciar que esas falencias, que los alcances o las solicitudes de los clientes quedaron muy en el aire y no se pudieron aterrizar con unas metas medibles y claras al momento de hacer esta evaluación. En la mitad pues claramente tenemos el ciclo PHBA, donde lo más importante en este paso es hacer las cosas que nos estamos proponiendo. Ahí es donde tenemos que estimar también tiempos, también alcances, también costos, muy detalladamente, porque ahí es importante que nosotros a esta altura del partido ya deberíamos tener claro cuánto nos está costando, cuánto estamos desfasados y qué está pasando por nuestro proyecto. Si es necesario, como puede pasar en cualquiera de las fases, es necesario que levantemos la mano ante nuestros superiores y dejemos claros cuáles son los alcances que están por fuera o dentro de la planeación que está por fuera, porque este es el momento en el que nosotros empezamos a hacer las actividades y ahí vamos a evidenciar ese tipo de falencias. Un ejemplo claro de esto es cuando dentro de un proyecto en la planeación les hacemos a los clientes un calendario de migraciones, de instalaciones, de mantenimientos y en el calendario hay unas fases preliminares en donde hay alguna actividad inicial por parte del cliente y esta no se ha solucionado. Entonces a la hora de ejecutar esta actividad nos vamos a dar cuenta que llevamos un día, una semana o un mes de retraso. Esto es fundamental dejarlo claro y no solamente dejar claro qué es lo que está pasando, sino también quién es el responsable y la persona directamente implicada o el actor involucrado en esta tarea que ha quedado sin realizarse.
Fundamental esto porque si a ese momento del ciclo PHBA no se muestran cuáles son las actividades que se han venido trabajando y cuál es el seguimiento que se ha dado al proyecto, pues los interesados o los stakeholders, como lo mencionaba anteriormente, claramente van a estar confiados que las cosas que se planearon están funcionando bien. Y esto pues puede llegar a darse sorpresas al momento de dar un avance o un cierre del proyecto, porque puede que no se haya mencionado dentro de este ciclo. Al final, pues vamos a tener claramente las salidas de lo que nosotros habíamos presupuestado inicialmente. Entonces una salida puede ser un desplazamiento en el cronograma por X o Y razón, puede ser también una diferente alcance al que se había presupuestado, pero claramente debe quedar especificado dentro del nuevo alcance o dentro del nuevo requerimiento. Y fundamental aquí, así como hablábamos de los insumos o de los recursos que necesitábamos al momento de las entradas, fundamental también aquí empezar a hablar de temas de indicadores. Aquí es donde cobra mucho sentido y mucha fuerza el tema de los KPIs, de los indicadores de gestión, donde claramente podemos ver cómo el proyecto, digamos que esas van a ser las métricas donde podemos empezar a medir nuestra efectividad, no en la ejecución del proyecto, sino en el proyecto macro como tal, de ver qué tan efectivos somos o de qué cumplimiento tenemos sobre el proyecto. Si es un proyecto, no sé, de instalación, qué tanto o cuál es el porcentaje de instalación que tenemos hasta este momento. Si es una migración, si es... Esto aplica para cualquier cosa. Ustedes en internet pueden incluso encontrar presentaciones donde hablan del ciclo PHBA para la salud, yo encontré una en Costa Rica haciendo esta presentación me encontré una presentación que hicieron en Costa Rica para un hospital donde incluían el ciclo PHBA únicamente para el tema de cuidados intensivos. Es decir, si no existe una planeación, si no existe una ejecución y estos pasos de los que estamos hablando, esto va a afectar claramente en cualquiera de los aspectos de nuestro día a día. Como lo mencionaba, pues fundamental dejar también claro el tema de los indicadores y de los resultados o de las respuestas que se quieran al momento de la implementación de un proyecto y de la minimización de los riesgos. Ahí nos vamos a dar cuenta, ese va a ser el dashboard o el tablero de control donde nosotros vamos a evidenciar qué tan bien vamos dentro del proyecto. Si esos indicadores que nosotros estamos definiendo como la matriz de entrada para el siguiente proceso quedan mal, nosotros vamos a hacerlos directamente responsables de las personas que quedemos involucradas, porque somos los que estamos dando el reporte final. Al final del cuento, la idea con este ciclo es mostrar un resultado paso a paso y mostrar una evolución no solamente a nivel de ejecución del proyecto, sino a nivel gerencial, que en el momento en el que te pidan a ti un reporte, o a todos ustedes un reporte, una evolución de cuáles son los indicadores, en qué va el proyecto, lo puedas mencionar claramente sin necesidad de empezar a buscar información que no haya sido detallada desde el principio. Los indicadores nos muestran precisamente eso. Como tercer punto, fundamental, tenemos la verificación. En la verificación nosotros lo que queremos hacer es el seguimiento. Esto en el ciclo de vida dentro del ITIL lo podemos llamar mejoramiento continuo, o dentro del PMBOK lo podemos llamar seguimiento. Aquí en este caso lo vamos a llamar verificación. Simplemente es ver qué tanto nuestras mediciones están siendo efectivas, qué tanto lo que nosotros planeamos se está ejecutando. ¿En qué porcentaje? Si nosotros dijimos que a los 10 días teníamos montado eso, es hacer un seguimiento, si no es diario, al menos cada 2 días o cada 3 días, de cuál es la evolución de nuestro proyecto. En qué estado estamos, en qué fase estamos, levantar la mano si es necesario para decir estamos mal en esto por X y Y motivo. Esto es lo más fundamental dentro de un proyecto. Aquí, digamos que pienso que ese es el diferencial que existe con algunos otros modelos, y es que la necesidad de, cuando uno se le sale de las manos el riesgo, cuando ya el proyecto está delicado por alguno, no sé, puede ser cualquiera de los stakeholders, no necesariamente tiene que ser
a nivel de cliente, sino de proveedor. Y es precisamente esto, por la falta de verificación, por la falta de seguimiento. Muchas veces uno se excusa porque no tiene tiempo con el seguimiento, o se excusa por la carga de trabajo a la que está expuesto día a día, y por eso digamos que trata como de escudarse diciendo que no se hace el seguimiento precisamente por eso. Pero esto digamos que no es necesario de manera presencial, es a donde yo quiero llegar. Importante aquí que la verificación se puede hacer a través de un mail, a través de una reunión, a través de una llamada. Importante que busquemos nosotros medios alternativos para garantizar que el proyecto sigue andando. Y más cuando existe uno, o digamos que tiene uno el rol de gerente de proyectos. Lo más fundamental ahí es saber en qué etapa está después de la planeación, en qué se ha hecho después de la ejecución o de la actuación, y en la planeación y en el momento de la verificación, ver si efectivamente estamos donde queremos llegar. Ahí lo fundamental es el seguimiento a las personas involucradas. Muchas veces nosotros nos quedamos en el detalle, que el tornillo no casó, que el computador no subió, que el aplicativo no funcionó, pero ¿qué tanto, cómo podemos medir ese impacto dentro de la cadena del servicio, dentro del ciclo de vida del servicio? Lo importante es esa verificación. ¿Por qué? Porque al momento de la verificación tú puedes incluso mover recursos adicionales, si estamos hablando no solamente de personas, sino de equipos, apoyando esas falencias que se tengan, o esas pérdidas de tiempo o de alcance que tengan los proyectos. Esta etapa es fundamental al momento de hacer el seguimiento al proyecto, pues porque ahí es donde ahí es donde se evidencia qué tan bien o qué tan mal estamos dentro del proyecto. Fundamental que la tengan muy en cuenta. Y clave, como les mencionaba también al inicio, el feedback que se le debe dar al cliente, mostrar los resultados, sean buenos, sean malos. Lo peor es uno poder tener que esconder un avance de un proyecto porque la gente está confiada, o sea cliente o proveedor o partner o aliado, siempre va a tener la esperanza de que las cosas van bien. Cuando a uno no le mencionan que las cosas tienen sobresaltos, sea buenos o sea malos, o sean impactos, sean buenos o sean malos, la gente está confiada que las cosas van a funcionar o que están funcionando correctamente. Es preferible uno ser claro y conciso a través de un mail, de alguna comunicación, de una reunión extraordinaria, que digamos nosotros, mire, realmente este proyecto tiene estos y estos desfases, pero estarlos verificando, estarlos mostrando ante todos los involucrados, porque esta es la única forma en la que todos los involucrados van a poder conocer del proyecto, y si es necesario entonces se va a volver a repetir el ciclo. ¿Cómo? Con una planeación nuevamente, alargando tiempos de instalación, alargando tiempos de mantenimientos, alargando el proyecto que nosotros tenemos, o incluso disminuyéndolo. Muchas veces no necesariamente, muchas veces cuando uno hace una planeación se da cuenta al momento de la verificación que la planeación quedó mal, entonces lo que tiene que volver a hacer es arrancar su ciclo nuevamente con una planeación mucho más aterrizada, mucho más estructurada de qué era lo que se estaba requiriendo. Como cuarto paso y último, estábamos hablando de la actuación. Y esta actuación no hace referencia sino a ver los resultados que nosotros teníamos en las fases anteriores como entradas y empezar a tomar decisiones. Decisiones fundamentales como las de proyección, cómo vamos con el proyecto versus lo planeado inicialmente. Si es necesario ajustar en algún KPI o en algún indicador, que los umbrales se muevan, por ejemplo, o que los tiempos en instalaciones se alarguen, o que definitivamente nos fue muy bien porque también hay impactos positivos, no sé, al momento de instalar, supongamos que necesitamos instalar la herramienta de Aranda en 10 servidores y para eso habíamos propuesto 5 días. Resulta que al cuarto día ya habíamos acabado. Entonces es importante también actuar sobre esa tarea en específico y mencionarla. Es decir, mire, teníamos programado 5 días, pero lo logramos hacer en 4 y tenemos un recurso disponible para el quinto día. ¿Qué lo podemos poner a hacer para poder apalancar otras fases del proyecto
que pueden estar retrasadas o podemos empezar a hablar de una holgura dentro de los proyectos. Y una holgura va a ser un tiempo prudencial que existe inferior, un tiempo inferior que existe sobre lo que se había planeado. Entonces ya no necesariamente tenemos que llegar al límite de los 5 días que se habían planeado o presupuestado, sino lo estamos haciendo en el menor tiempo bajo los mismos costos. Esto tiene impactos fundamentales sobre un proyecto porque claramente estamos haciendo un diferencial con respecto no solamente a los a otros proveedores, sino a nosotros mismos como compañía, diciéndonos, mire, nosotros seguimos el ciclo PHBA, nos dimos cuenta que dentro de la planeación estábamos bien, en la ejecución hicimos lo que teníamos que hacer, gracias a un continuo seguimiento, no necesariamente tiene que ser de un PMO o de una persona certificada en alguna herramienta, sino tiene que ser en el día a día, en el que no se le salga a uno de las manos su proyecto. Después de haber verificado que todo iba muy bien, ahora es el momento de actuar y de mostrar los resultados, de decir si efectivamente estamos cumpliendo lo que se solicitó, y es un diferencial claramente que el mercado es el que va a darse cuenta de cuáles son las ventajas o desventajas de trabajar con uno u otro proveedor. Fundamental esto. Queremos entrar o quería tocar este tema porque aparte de la planeación, ejecución, seguimiento y actuación, es fundamental uno ver o ver cuáles son las palabras claves de ver si efectivamente estamos haciendo bien el trabajo y cómo lo podemos empezar a medir. Y es muy sencillo realmente, como lo pueden ver en el slide, comenzamos por la planeación en la parte superior derecha, en el primer cuadrante, donde haciéndonos preguntas claves como qué es lo que quiere el cliente, quiénes son los clientes, cómo lo quiere el cliente, para cuándo lo quiere el cliente, dónde lo quiere el cliente y por qué lo quiere el cliente. Con esas palabras claves nosotros podemos identificar si estamos o no estamos haciendo las cosas bien. Fundamental, y la palabra que más me gusta en este cuadrante, es el porqué de las cosas. ¿Por qué el cliente nos está pidiendo esto? ¿Para qué lo está pidiendo? Porque el cliente, hay muchas veces nosotros a nivel de consultoría nos contratan simplemente para, no solo para hacer el paño de lágrimas de la persona que tiene el problema al otro lado, sino para darle una expectativa mejor de lo que nosotros con nuestra experiencia tenemos. Es decir, tenemos que mostrarle a ellos, conocer el por qué, para poder saber qué es lo que le está afectando al cliente o cuál es el inconveniente que se está generando. En el segundo cuadrante, en la parte inferior derecha, tenemos el hacer. Y dentro del hacer, ¿qué tenemos? Tenemos palabras claves como la capacitación, la ejecución, según lo planeado de lo que se haya definido en el primer cuadrante. La capacitación, quiero detenerme un poco en este tema porque es fundamental. Uno dentro de un proyecto puede que no conozca el nivel de detalle, ya sea técnico, o hablemos no solamente de un proyecto de telecomunicaciones, hablemos de una empresa de mecánicos, una empresa mecánica donde se tiene que poner a funcionar una máquina. Si la persona no tiene la capacidad o la habilidad con sus manos de la construcción de la máquina y no tiene claros los conceptos y no tiene claro el mecanismo y el funcionamiento de la máquina, pues va a ser muy difícil que lo haga, que lo actúe, que lo ponga a producción. Aquí esta es una forma de medir qué tan hábil es la persona o qué tan hábiles son las personas o cuáles son los skills que tiene cada persona o cada grupo de trabajo al momento de la actuación de un proyecto. Fundamental aquí que sean capacitaciones repetitivas. Es preferible pecar por exceso que por defecto. Estar capacitando al cliente cómo funciona la herramienta. Si lo queremos aterrizar a una aranda, un cliente se puede gastar miles de dólares implementando esta versión que tiene todos los procesos, o 9 de los 10, 15 procesos que pueda tener ITIL, pero si el cliente no la está utilizando, si el cliente no la está trabajando en el día a día, puede ser por una falta de conocimiento y esto se puede mejorar con una capacitación. Es decir, que la producción de una empresa puede verse afectada netamente por la falta de conocimiento. Y esto es lo más sencillo que podemos hacer. Es decir,
En este caso, por ejemplo, lo que estamos haciendo es aprovechando un recurso que tenga un conocimiento en proyectos para hacer una presentación acerca de los mismos y evidenciar cuáles son los pasos claves al momento de la ejecución de un proyecto. Dentro de la verificación, fundamental saber cuáles son los objetivos que se planearon y en qué nivel los tenemos. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Vamos tarde? ¿Vamos temprano? Así es como va a funcionar y esa es la única forma como nos vamos a evidenciar cuáles son los inconvenientes que tiene dentro del proyecto. Y claramente pues ahí están metidos e inmersos los riesgos del mismo. Si no tienes claros cuáles son los riesgos, porque es que como los mencionaba anteriormente, los riesgos siempre van a estar, y no solamente en un proyecto, puede ser en el día a día. Tú no sabes si efectivamente tu transporte va a pasar a la hora que es, si puede haber una eventualidad en la vía, si puede haber un cambio de planes de último minuto. El riesgo siempre va a existir. Lo que va a pasar es que con este ciclo tú vas a tenerlo bajo control porque vas a tener un seguimiento claro. ¿Y cómo? A través de unos objetivos específicos y un seguimiento muy puntual a las tareas establecidas. Fundamental que tenga dentro del hacer unas tareas claves con unos tiempos establecidos y unas entregas para el cliente definidas. Si yo me comprometí a instalarle los mismos 10 servidores en los 5 días, yo tengo que mandarle al final del día un reporte donde le diga, hoy instalamos 2 servidores, nos faltó instalar el tercero por esto, esto y esto, para evidenciarle al cliente cuáles son los inconvenientes que tienen y cuáles son las posibles fechas de mejora dentro de este servidor o dentro del proyecto para que el proyecto llegue a feliz término. Y como último punto, pues hablamos del actuar, del ejecutar, del mantenerse, del ciclo de vida de los proyectos, de la mejora continua. Nosotros ahí nos vamos a dar cuenta que de pronto nuestros umbrales están siendo muy altos, están siendo muy agresivos. Si nos estamos poniendo, no sé, al momento de montar un call center o un service desk, nos damos cuenta que queremos contestar y solucionar 9 llamadas de 10 que nos entran, pero resulta que solo tenemos un recurso. Ese es el momento en el que podemos actuar para definir que uno de los indicadores o uno de los requerimientos que necesitamos aumentar va a ser el número de personal que tengamos dentro de nuestra compañía o dentro de nuestra área para dar mejores resultados. Digamos que esta es una de las formas en las que uno, como gerente de un proyecto, como gerente de una organización o como incluso director de un área, puede dar una respuesta clara y contundente, no solo con su punto de vista, sino con unos datos específicos y claros, dejando un precedente de qué es lo que está necesitando, porque tiene la fundamentación y un dato de, mire, si nosotros queremos, volvemos al mismo ciclo, si nosotros queremos llegar a contestar X número de llamadas o queremos contestar X número de requerimientos, vamos a necesitar tanto personal. Y ahí lo que estamos haciendo es actuando para poder empezar nuevamente una planeación. Una planeación como con un número mayor de recursos, con un número mayor de incidentes, con unas metas mucho más altas, mucho más agresivas, pero teniendo en cuenta que es necesario hacer unas modificaciones dentro de nuestro organigrama o dentro de nuestro alcance del proyecto. Los elementos claves del ciclo PHBA, como lo mencionaba anteriormente, dentro de la planeación, pues va a ser netamente los recursos, cuáles van a ser los objetivos presupuestados para llevar a feliz término esta presentación, este proyecto, cuál es la periodicidad en la que vamos a empezar a medirlos, cuáles son el método a utilizar. Ahí hablábamos de métodos ITIL, PMI, etcétera, etcétera. ¿Cuál va a ser la disponibilidad del servicio? Fundamental que lo dejemos claro desde el principio. O cómo son los niveles de escalamiento. Ahí hablábamos también, o es necesario hablar de un árbol de escalamiento, de ver cuáles son las personas involucradas dentro del proyecto. Ver en caso tal de que pase algo, cómo lo podemos evidenciar. Fundamental también definir el alcance, mostrar el resultado de lo que el cliente está esperando, pero dejarlo plasmado en algún documento. Ahí es fundamental hacer un kickoff o hacer un arranque de proyecto
para que el cliente deje claro y se evidencie en algún documento cuál es el alcance requerido. Y que de ese alcance no nos podemos salir ni nosotros como proveedores, ni él como cliente. Y esto nos pasa en el día a día a todos. Creo yo que decía, pues aquí en Aranda tenemos casos puntuales en el que el cliente nos dice, yo pensé que la herramienta hacía esto, yo quería que la herramienta hiciera aquello, y esto debió haber quedado claro, no al momento de la implementación ni de la ejecución del proyecto, sino desde la misma compra, desde la misma ofrecimiento de la herramienta. Los requisitos del cliente deben ser claros y específicos, y una clave que les puedo dar aquí es que el mismo cliente los escriba o nos los haga llegar. Muchas veces el cliente no sabe qué es lo que quiere y no sabe ni siquiera cómo expresarlo, entonces puede utilizar muletillas como si me entiende, si me comprende, quedó entendido, pero ni siquiera él sabe qué es lo que está requiriendo. Entonces lo fundamental aquí es que el mismo cliente nos haga llegar cuáles son sus requerimientos, cuáles son sus necesidades, y nosotros damos un punto de vista y una perspectiva a qué es lo que estamos ofreciendo con el producto. Si estamos de acuerdo, pues ahí claramente va a quedar, si estamos de acuerdo, no, hay puntos por mejorar, etcétera, etcétera. Responsables, fundamental. Cada persona debe tener un papel como actor dentro de un ciclo de vida de un proyecto, y es necesario que cada uno lo conozca. Muchas veces uno puede ser el gerente del proyecto y no necesariamente cuando hablo de gerente tiene que tener una aspiración salarial mayor o tiene que tener un nivel de decisión importante. Muchas veces el gerente del proyecto es la persona encargada y no necesariamente tiene que ser el último eslabón de la cadena o el más alto dentro de una pirámide. Puede ser una persona del común, de la operación, que tenga a su cargo un proyecto para su ejecución. Y es fundamental que él sepa que dentro de ese proyecto su rol es el de gerente de proyecto o su rol va a ser el de cliente. Y como cliente va a tener necesidades, como cliente va a tener requerimientos o como cliente va a tener solicitudes que debe hacérselas llegar no solamente al proveedor, sino a los involucrados. Aquí también es importante dejar claro que el comercial no necesariamente tiene que estar en la venta, sino en toda la ejecución del proyecto. Porque aquí no estamos hablando, si nos vamos al caso puntual de Aranda, no estamos hablando de la venta de X o Y comercial, sino estamos hablando de la herramienta Aranda. Y fundamental ver que, digamos que un cliente satisfecho es mucho más fácil de que convenza a otros clientes que un cliente que haya tenido algún tropiezo dentro del proyecto. La infraestructura a necesitarse dentro del proyecto, fundamental, como les decía, clave de que dejemos claro cuáles son nuestros requerimientos a nivel de infraestructura, si es necesario personal, si es necesario equipos, dispositivos. Es decir, una excusa no puede ser al final que me faltó un recurso, que me faltó un celular, que me faltó un computador, no tenía el cable, no tenía la capacitación. No, ahí debemos dejar claro el tema de infraestructura que necesitamos. No solamente hablar en tiempo, sino en recursos físicos. El ambiente en el que vamos a entrar a hablar en cada uno de los requerimientos es fundamental, porque ahí deberíamos nosotros como gerentes de proyectos hablar de un ambiente de prueba, en donde la prueba es fundamental en cualquier aspecto, ya sea si hablamos de un service desk, para que vean si el árbol de categorías quedó funcionando bien, si los SLA se están cumpliendo, si es necesario incluir algún servicio dentro de la plataforma, etcétera. Y la comunicación, fundamental también tener un árbol de contactos, saber a quién escalar, saber, porque al momento de la verificación o cuando estamos haciendo el seguimiento, es fundamental nosotros escribirle y comentarle cuál es el avance a las personas involucradas. Muchas veces estamos copiando en correos a personas que no tienen nada que ver con el proyecto e incluso lo pueden dar como leído, y resulta que él es un actor importante dentro del proyecto, que no está siendo atendido, que no tiene cuál es el conocimiento necesario para sacar este proyecto adelante. Dentro de la actuación es fundamental que veamos estos ítems que tenemos ahí mencionados, y es los procesos, el establecimiento de procesos como tal dentro de la organización, fundamental,
fundamental que veamos cuáles son los entregables que tenemos que entregar, o perdón la redundancia, pero cuáles son los entregables que se requieren ante el cliente, qué es lo que el cliente está esperando, cuáles son las actividades o requerimientos específicos solicitados por el cliente, tener muy claro cuáles son o hasta dónde van las etapas de diseño para empezar a hablar de un desarrollo, cuáles son las verificaciones de los productos, es decir, es entrar volvamos al ejemplo del hospital o clínica en Costa Rica, vamos a evidenciar que al momento de hacer una operación o de hacer alguna intervención quirúrgica, vamos a verificar que el funcionamiento del órgano o de la parte que estamos tocando quede en correcto funcionamiento. La validación de eso es fundamental. Ya como tercer paso podemos estar hablando de una satisfacción del cliente, donde el cliente necesariamente tiene que dar su feedback. Aquí es fundamental, así no necesariamente, hay clientes que no lo dan por escrito, felicitaciones, está funcionando muy bien, todo está funcionando perfecto. Es muy difícil encontrar un cliente de ese tipo, pero sí nos podemos dar cuenta con seguimiento continuo, con una palmada en la espalda donde nos dicen, mire, esto era lo que yo quería, felicitaciones, muchas gracias. No necesariamente tiene que ser por escrito, pero sí debemos incluso preguntárselo al cliente. ¿Está usted de acuerdo con lo que estamos haciendo hasta el momento? ¿Coincide usted con los mismos puntos? Esto es fundamental a la hora de tener un feedback de parte del cliente y de hacer una verificación del producto. ¿Por qué? Porque va a ser el input para poder hacer un mejoramiento de la herramienta, un mejoramiento del producto, un mejoramiento del servicio. Si todos los clientes nos dicen, no, está funcionando perfecto, funciona todo lo que yo quería, esto era, muchas gracias, pues en empresas donde se tenga desarrollo implementado, donde se tengan un departamento de I+D, de investigación y desarrollo, van a estar muertos porque no van a tener unas entradas necesarias con un feedback de un cliente insatisfecho queriendo que la herramienta, el producto o el servicio les funcione de otra manera, siempre teniendo en cuenta el pro de mejorar el development de esta herramienta. Claramente aquí es necesario definir esto porque por aquí también se nos puede ir el cliente. Si el cliente dice, no, es que yo quería que, no sé, para el caso de Service Desk, que la interfaz fuera de otro color o que cosas por el estilo, nosotros también tenemos que tener un manejo del cliente dejándole claro cuáles son nuestros alcances y hasta dónde podemos llegar. Y si estos cambios que quiere el cliente no tienen un impacto negativo dentro del producto, pues esto se podría escalar a nivel interno. Pero si ya tienen un impacto que no va solo a afectar a él como cliente, sino a toda la organización o a un grupo importante de clientes, es necesario dejarle claro al cliente que no va a ser viable que lo hagamos de esa manera. Para terminar los elementos claves del ciclo, fundamental el tema de la evaluación del proyecto. Como feedback les puedo dar la recomendación que al final de cualquier proyecto le enviemos un par de preguntas al cliente, que el cliente nos devuelva un mail, una llamada telefónica, algo donde podamos evidenciar que efectivamente se evalúe el proyecto, que efectivamente el proyecto está cumpliendo las necesidades y no necesariamente tienen que ser felicitaciones, pueden ser aspectos a mejorar, características adicionales, pero es la única forma en la que el cliente nos puede dar su feedback y podemos llegar a conocer cuál fue la solicitud final del cliente y si finalmente sí fue atendida, porque podemos también en este paso evidenciar que todo lo que hicimos el cliente ya estaba esperando era otra cosa diferente, pero pues esto lo pudimos haber evidenciado desde un paso anterior o tal vez desde la misma planeación. Y el mejoramiento continuo de la herramienta, pues porque va a ser la única entrada en la que podamos nosotros mencionar qué tan bien estamos o cuánto nos falta para llegar a satisfacer las necesidades del cliente. Dentro de los beneficios esperados y para terminar con este slide, quiero mostrarle cuál es este ciclo generalmente de la calidad total. Y es decir, después de que ustedes han implementado este ciclo PHBA, no solo en la etapa de diseño, sino en la ejecución y en la planeación,
y en cada uno de los aspectos, no solo personales, sino profesionales, esperamos que con este slide quede claro el tema de los beneficios esperados. ¿Cuáles van a ser? Una mejor calidad, una mejor productividad a nivel de personas y de herramientas, con una diferencia clara entre eficiencia y eficacia, donde la eficiencia va a ser qué tanto me puedo yo mover en el tiempo con respecto a los recursos, es decir, volvemos al tema que había que construir un edificio en 10 meses con 100 personas y con las mismas 100 personas lo logramos hacer en 9 meses, eso es mostrar qué tan eficientes somos para hacer esta actividad, qué tanto conocemos del producto. Mientras que la eficacia es poder mostrar las metas volantes que tenemos para poder llegar a cumplir las metas presupuestadas. Si en la primera semana teníamos que tener el 20%, es mostrarlo y evidenciarlo dentro de ese marco de referencia. ¿Qué otro beneficio podemos esperar? Pues netamente menos errores, menos reprocesos, menos demoras en la ejecución de los proyectos, mejor empleo del tiempo y mejor utilización de los materiales. Recordemos nuevamente que no necesariamente tienen que ser materiales físicos, sino también infraestructura, recursos humanos donde tengamos claro el tiempo, porque el tiempo de una persona puede ser mucho más valioso, hoy es de hecho mucho más valioso que el de los mismos recursos físicos y materiales. También una reducción de costos, pues porque claramente no vamos a gastarnos el mismo dinero si vamos a estar hablando de un tiempo inferior o si estamos hablando de una disminución en la ejecución del proyecto. Esto también va a tener un impacto adicional a la compañía en la que trabajemos y es porque incluso podríamos llegar a hablar de un menor precio del producto, porque nos estamos dando, como experiencia les puedo mencionar de la siguiente manera. Anteriormente habían empresas, esto lo traigo a colación de empresas como DHL o como Servientrega, en donde se tomaban 2 días para el despacho de un equipo que tuvieran en bodega. Resulta que después de haber este ciclo PHBA y después de haber movido gente en horarios diferentes, en roles diferentes, con una proyección diferente, pueden empezar a hablar de que los despachos ya no se hacen en 2 días, sino en un día. Ellos lo llamaban de N+2 o N+1. Entonces, pasar de un día a otro va a ser no solamente que el precio baje, sino que va a ser un beneficio que no estaba esperando, o que el cliente lo estaba esperando y nosotros como proveedores no se lo podíamos haber ofrecido antes, y son digamos que gastos ocultos que teníamos dentro del proyecto, que son gastos beneficiosos para llegar a feliz término con respecto a eso. Adicionalmente, la apertura de nuevos mercados, pues porque claramente van a existir nuevos, al momento de finalizar el proyecto van a darse cuenta que vamos a querer más, vamos a ser más ambiciosos, vamos a mostrar cuáles son las evidencias precisamente en ese aspecto, teniendo en cuenta que si hay clientes satisfechos por el continuo seguimiento, por la incursión de un plan de riesgos ante un proyecto, vamos a encontrarnos con que van a abrirse nuevos mercados y por ende mayores ganancias para la organización o para nosotros mismos. Nosotros vamos a evidenciar, volvemos al ejemplo de las vacaciones, vamos a darnos cuenta que por primera vez vamos a comprar un tiquete en Despegar, pero resulta que para la segunda vez nos vamos a dar cuenta que si vamos directamente a las páginas de las aerolíneas puede ser un poco más económico. Entonces claramente vamos no solo a ganar en tiempo, sino en una reducción de gastos, que era lo que hablamos anteriormente, funcional. Y por ende, pues lo que afecta a la empresa, pues que va a tener un crecimiento mayor, unas entradas mayores. Incluso podemos hablar del churn, que es la deserción de los clientes de una empresa, podría llegar a disminuir, porque estamos hablando que son clientes que son satisfechos con su producto, son clientes que pueden volver a comprar productos de nosotros, y podemos incluso hablar de clientes, de un historial de clientes en donde cada producto que nosotros saquemos o cada servicio que podamos ofrecer, el cliente no lo va a comprar
con los ojos cerrados porque nos conoce y conoce la calidad que le estamos ofreciendo al momento de vender un producto o un servicio. Y pues claramente va a generar trabajo por lo que les venía hablando, porque va a ser un apalancamiento de nosotros como empresa, generando productos e innovaciones al momento de hablar de una gerencia de proyectos. Con esto termino mi exposición. Quería agradecer a todos por su asistencia y quería que habláramos directamente si tienen alguna duda, comentario al respecto. Bueno, José, si tenemos una pregunta, le vamos a abrir el micrófono a Moritz para que te haga la pregunta directamente. Moritz, ya tienes abierto el micrófono para que le hagas la pregunta a José Luis. Ok, buenos días, José Luis. Te hablo Morir Party de la ciudad de Barranquilla. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Tú hablabas en la parte de la planeación, en lo que corresponde al ambiente. Recalcabas que en esa parte pues, la idea es hacer unas pruebas iniciales. Pero ¿cómo vas a hacer o sea, la pregunta es ¿cómo harías las pruebas iniciales si apenas estás en el proceso de la planeación? Esas pruebas no tocaría realizarlas en el hacer y posteriormente en verificar para poder tomar las acciones de mejoras, hay que tomarlas. Sí, no, claramente tienes toda la razón al respecto. Lo que yo quería mencionar dentro de ambiente era dejar claro dentro de la planeación que es necesario montar un ambiente de pruebas, que es necesario que el cliente desde la misma planeación sepa que no va a ser prender y salir a producción de la noche a la mañana, sino que nosotros como gerente de proyectos proponemos una etapa de ambiente, de pruebas, donde se evidencie que efectivamente están funcionando correctamente lo que él está pidiendo. Claramente el ambiente de pruebas debe darse dentro de la ejecución o dentro del tercer ciclo, que es la verificación, pero debemos dejarle claro al cliente desde el principio que uno de los aspectos fundamentales es el ambiente o las pruebas. ¿Hay alguna otra pregunta o quedó resuelta? Ok. De parte mía no, esa es la inquietud que tenía. Muchas gracias, José Luis. No, a ti muchas gracias por asistir. Bueno, tenemos otra pregunta, no sé, José Luis Río Frío, si quiere hacer la pregunta directamente o si se la hago yo. Él nos pregunta, José Luis, en la etapa de hacer, ¿se realiza un planteamiento de un problema? ¿Y por qué no verificar antes de hacer? No, el planteamiento del problema se debe hacer en la planeación, en el primer paso. Al momento en el ciclo de vida que hablábamos anteriormente, la H es de hacer, es de resolver ese problema, es de mostrar el resultado de lo que nos hablamos anteriormente en la planeación. La clave de este proyecto es que ese tipo de dudas, de inconvenientes, de problemas, de ejercicios se hagan desde un inicio. Como no se puede tener claro desde un inicio todos los alcances de un proyecto, yo mencionaba, pues es necesario volver a comenzar. Si dentro del hacer nos damos cuenta que existe un inconveniente que no tuvimos en cuenta, que el tiempo de desplazamiento, volvemos al ejemplo de Servientrega, si el tiempo de desplazamiento de aquí a Chocó no nos dimos cuenta que era que estábamos en un invierno terrible y las carreteras están cerradas y vamos a tener 2 o 3 días de demoras para poder entregar nuestro producto, esto se debió haber mencionado desde el principio. Si no se mencionó, es necesario levantar la mano y volver a planear y volver a decirle al cliente, mire, yo le dije que le entregaba la mercancía el sábado, pero tenga en cuenta que esto y esto está ocurriendo dentro de la compañía o son factores externos que también pueden pasar, para evidenciarlo y que el cliente sea consciente que es necesario replantear su fecha de entrega, por decir algo, si estamos hablando de un paquete o un producto. Perfecto, José Luis. Tenemos otra pregunta de Lincoln Delgado. Él nos está contactando desde Cusco, Perú. Nos pregunta qué herramientas o aplicaciones nos permiten administrar este ciclo de vida de un proyecto.
Hay muchos y es una importante pregunta. Fundamentalmente para la etapa de planeación, lo mencionaba, está el project, en donde vas a dejar una serie de tareas establecidas en un tiempo claro. Fundamental también dentro de este project dejar claro responsables, como lo mencionaba también. En la actuación va a depender no solamente de las herramientas que tú quieras utilizar, sino del tercer paso que va a ser la ejecución. Hay herramientas, puedes utilizar cualquiera. Muchas veces las herramientas no tienen que ser sofisticadas, no tienen que ser licenciadas, simplemente, como les decía, a través de una llamada, a través de un correo electrónico, son las herramientas más fundamentales. El seguimiento es lo más fundamental dentro de este ciclo de vida. Ahora bien, existen software en donde tú puedes en la etapa de la planeación hacer un diseño de un esquema a través de un Visio, de un CorelDRAW, de un, no sé, de alguna otra herramienta que puedas mostrarle de manera mucho más gráfica al cliente qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Pero como fundamental tenemos el project para la ejecución de tiempos, alcances y recursos, y las otras herramientas que nos puede brindar el Office o el Outlook a través de correos y charlas como estas. Por ejemplo, fíjense la importancia de un GoToMeeting o un webinar para poder conectar, en este caso tú que estás en Perú, poder conectarnos y poder decirte en una breve descripción, mira, estamos en esto y en esto del proyecto, quería que fueras consciente y listo. No necesariamente tenemos que desplazarnos hasta Perú para contarte esto. Ok. Tenemos la pregunta de Jorge Eudev, quien nos dice, ¿la transición entre los pasos puede efectuarse en cualquier sentido? Es decir, ¿puedo brincar desde la verificación a la planeación, entendiendo que hacia adelante no podría ser, pero hacia atrás podría ser a cualquier paso? Realmente la idea del ciclo PHBA es que se tenga una elocución y una motricidad funcional hacia planeación, ejecutar, validar y actuar. Pero si en algún momento si tú te das cuenta en la verificación que tienes que devolverte, es preferible volver al primer paso, que es la planeación. Tú evidentemente te puedes devolver a cualquiera o puedes saltarte una de las partes del ciclo, pero no vas a tener la misma efectividad al momento de utilizar cada uno de los puntos que se habla en el ciclo DEMIN o en el ciclo PHBA. Lo fundamental aquí para contestarte tu pregunta es no. Preferiblemente arranca desde cero. Si llegas a la ejecución o a la verificación y te das cuenta que es necesario o que tienes dudas o inquietudes, es preferible volver a arrancar con la planeación. Así sea de un solo ítem, no necesariamente pueden ser tareas en paralelo, que hay una tarea que se devuelva, pero la siguiente tarea que sí está al día y sí está en los tiempos establecidos puede seguir a la validación o al seguimiento. José Luis nos pregunta, Fabián Tobar, ¿cómo haría para ser más participativo en el proyecto de implementación y no quedar solo como el vendedor del proyecto? ¿En qué parte del ciclo puedo participar? Fundamental que dentro de la planeación, como lo mencionábamos, queden claros cuáles van a ser las disponibilidades, los alcances y los requerimientos del cliente para poder mostrarle gestión al cliente. Entonces, como un stakeholder, como un vendedor o como un comprador o como el mismo cliente, es necesario que te involucres en todas las etapas. ¿Y cómo lo puedes hacer? Planeando tú mismo las reuniones, definiendo y llamando a los interesados para preguntarle cómo vamos, en qué etapa estamos, es necesario alguna, no sé, alguna reunión de último minuto para ver si es necesario tomar acciones al respecto o vamos bien con el proyecto. Aquí lo importante es el seguimiento y la validación que tú hagas en cada una de las etapas. Y cómo es fundamentalmente conocer y entender en qué etapa estás para ver qué nos hace falta. Bueno, no sé si tengamos más preguntas, ya aquí en el chat no tengo más preguntas, José. Demos un par de segundos, un par de minutos a ver si tenían alguna otra pregunta la audiencia.
Mientras vemos a ver si tienen otras preguntas, quiero invitarlos al siguiente webcast que va a ser el 19 de septiembre a la misma hora, y en este webcast vamos a estar tratando qué tanto CO2 genera su compañía. Entonces, básicamente vamos a estar mostrando nuestra herramienta de Power Management, que es una herramienta precisamente que nos ayuda a medir el consumo de CO2 en las compañías. Entonces están cordialmente invitados. Aquí tenemos una pregunta, José Luis, y es de Alexandra Castillo. Bueno, nos está agradeciendo, realmente no es una consulta. Gracias entonces por la asistencia, gracias a todos por lograr este espacio, pues gracias a ustedes que tenemos este espacio. Les agradezco que al final de ese webcast les va a salir una encuesta. Les pido el favor que nos ayuden contestándola, que esa información es importante. Si tienen temas que plantear, que ustedes consideren que les puede gustar o que necesitan o que creen que podemos tomar, les agradezco que nos los dejen en esta encuesta. Sin más, me queda agradecerle a José Luis por estarnos acompañando en este primer webcast, y obviamente agradecerles a ustedes por toda esta audiencia que tuvimos el día de hoy. Cualquier cosa, recuerden que nuestras memorias quedan en www.arandasoft.com/webcast. Ahí van a encontrar todas las memorias de esta charla, la presentación, van a encontrar también el video que queda también guardado, y ahí también en www.arandasoft.com/webcast van a poder también ver la agenda que tenemos para este trimestre, que realmente ya nos queda una charla nada más para este trimestre. No tengo nada más que decir, sino agradecerte, José. Te dejo para que te despidas de la audiencia. Muchas gracias a todos por la compañía y los esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos por haberme acompañado. Importante que tengan mis datos, cualquier duda, inquietud que lo quieran hacer, la podemos hablar a través de Carlos, o si quieren pueden contactarme a mi correo electrónico. Muchas gracias a todos por mi correo electrónico, lo quiero confirmar aquí, es jose.barrios@arandasoft.com. Cualquier duda, inquietud que tengan, por favor háganmela saber, y con el mayor de los gustos yo les contestaré tan pronto como pueda. Muchas gracias por su asistencia. Realmente para mí es la primera oportunidad que tengo de hacer este webcast, y realmente quedé satisfecho con el feedback que he tenido con las personas asistentes, y pues nada, nos estaremos hablando en una próxima